Muy buenos días, sean bienvenidos. Damos la bienvenida a personas que nos visitan por primera o primeras veces. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Habíamos estado estudiando en un ciclo varias enseñanzas acerca del cielo. De ahí vimos todo un ciclo acerca del infierno y nos hizo considerar fuertemente la eternidad. La eternidad. El día de hoy, con el favor de Dios, estaremos iniciando un nuevo ciclo. Si lo ponemos, hermano. Le he titulado al ciclo El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Vamos a hablar bastante de este tema. Creo que es muy importante. A veces podemos decir, es que yo ya sé de ese tema, ya sé bastante, pero a veces no se vive conforme a esa verdad. Muy bien, vamos a hacer una oración poniendo esta reunión en las manos de Dios y empezamos. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por traer a cada persona aquí, por poner el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te pido que le hables a cada uno conforme a su necesidad, que nadie se vaya de aquí vacío. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a dejar ahí tantito esa lámina. Hace tiempo, cuando también se compartía un tema como se le preguntó a una congregación, se le invitó a decir, a ver, por favor, ya que vamos a hablar del pecado, me gustaría que me dieran una lista, ¿no?, de pecados, que me dijeran, a ver, y los voy anotando. Y se hizo así. Y entonces las personas fueron mencionando, pues este pecado, ¿no? Adulterio, fornicación, la mentira, robo. Y lo curioso fue que después de unas 7 personas que participaron, ¿no?, públicamente, dijeron la lista, después ya empezaban a repetir, no, pues adulterio, bueno, ese ya lo tenemos anotado. ¿Qué otro pecado? Y las personas decían, pues la mentira, ya lo tenemos anotado. Y entonces, después de 7, a lo mejor se armó una lista de 10 pecados, ya no supieron en esa congregación qué más decir. Como que se quedaron, pues tal vez son todos, tal vez ya no hay más. Y eso trajo una preocupación grandísima al predicador. Trajo una preocupación grandísima porque decía, en una congregación donde las personas no saben identificar los pecados, cuáles son, qué nombre tienen, los que hay, ¿no? Habla de algo muy grave, de algo tremendo. Si usted no puede armar una lista, ¿no?, al menos, digamos, unos 15, que usted diga, pues estos menciona la Biblia, voy a anotar 15 pecados. Tal vez no está identificando pecados en su vida. Tal vez usted está pensando, pues esto no está mal. O es más, a lo mejor esto ni es pecado. Y pues no se ha arrepentido de tal. Esa preocupación está en el día de hoy en muchos lugares. En muchos lugares este tema no se habla tampoco. Así como el del infierno, pues hablar sobre el pecado, la gente lo evita todo eso. Porque no es popular, porque la gente aún desde los púlpitos, mucha gente practica el pecado. Esa es la realidad. Siguen practicando y entonces denunciarlo, pues sería ser un hipócrita, no un pecado más. Entonces es un tema que
que es importante conocer. ¿Cómo uno se va a poder arrepentir y venir ante Dios si no sabe uno cuáles son los pecados? Si no identifica uno de qué me debo arrepentir, qué debo dejar, qué no le agrada a Dios. Por eso la necesidad de este ciclo. Identificar exactamente qué es el pecado, cómo lo ve Dios, qué tan profundo es, qué cosas tal vez llamamos nosotros tan normales, pero para Dios pues es una transgresión. Pues es muy importante. Vayamos a la Escritura, acompáñame en Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Mire, dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí Pablo habla acerca de todos aquellos que no han sido justificados por Cristo. Están en pecado. Todos, ya sea judíos o gentiles, están en pecado. Prácticamente toda la gente que no está justificada, perdonada, santificada por Cristo, está en pecado. Si usted no ha sido así, si usted no ha sido santificado por Dios, vive en una vida de pecado. Esa es una realidad. Ahora bien, miren, en el siguiente por favor. En un libro llamado Licencia para Pecar, el autor Treviño, del 99, escribió lo siguiente, dice, cuando se reflexiona con cuidado acerca de sus desastrosas consecuencias a todos los niveles de la existencia humana, resulta extraño que no se empleen más esfuerzos para intentar prevenir el pecado. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario, especialmente en el ámbito religioso. Ahí le dejamos. Vea lo que dice acerca del pecado este autor. Dice, lo voy a volver a leer para que vea la fuerza que tiene. Dice, cuando se reflexiona con cuidado acerca de sus desastrosas consecuencias a todos los niveles de la existencia humana, resulta extraño que no se empleen más esfuerzos para intentar prevenir el pecado. Sin embargo, a menudo sucede lo contrario, especialmente en el ámbito religioso. Cuando se entiende con claridad lo que es el pecado, el daño que le hace a la familia, ¿no? A un matrimonio, a los hijos, a un joven, ¿no? Que cuando tú lo ves de pequeño y que empieza a buscar a Dios, es más, ¿cuántos hemos visto, no? A un niño aplaudir, hasta alabar a Dios de manera genuina, sincera, y entregarse, y de repente unos años más y ves un cambio, ¿no? Un cambio tremendo por todo el pecado que ahí empieza a ver en su vida y se transforma en un joven que no quiere buscar a Dios, que rechaza todo eso. ¿Cuántos hemos visto familias destruidas por el pecado? Adulterios, mentiras, engaños, hasta fraudes. Creo que destroza demasiado. El pecado, ¿no? Que de repente se quiere infiltrar en una iglesia santa, pura, verdadera, a través quizá de una murmuración de uno contra otro, de hablar mal de uno contra otro, y todo lo que destroza, todo lo que hace. Dice este autor entonces, cuando se reflexiona de todo eso, y en todos los niveles, ¿no? Desde pequeños, grandes, sociedades, de todo lo que hace el pecado. Vea usted ahora en un nivel mundial, ¿no? Donde estamos viendo guerras entre países y potencias por el egoísmo, la avaricia, y hay vidas de por medio. Cuando ves que hay civiles que están muriendo, y todo porque alguien tiene en su corazón el pecado de querer más y más y más. Cuando se reflexiona en todos los niveles,
deberíamos decir, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, se está destruyendo, así como hoy muchas organizaciones dicen, hay que hacer algo por el planeta. De todos lados deberíamos de hacer algo, decir, hay que hacer algo y evitar el pecado en todos los niveles. Y lo más curioso, dice el autor, es que en muchos lugares como en lugares religiosos, no se hace nada ni se dice nada. Al contrario, en muchos lugares se practica el pecado. Qué tremendo. Sigo leyendo otra parte de este autor. Dice, hoy en día no solo son poco apreciados aquellos esfuerzos que intentan ayudar al ser humano a abandonar sus pecados, sino que además existe un fabuloso esfuerzo por parte de teólogos y líderes de distintas denominaciones para legitimar como cristiano todo un sofisticado sistema doctrinal que en los hechos constituye un esquema de pretextos y permisos para legalizar pecados. Pues hoy en día hay muchos lugares donde se trata de justificar el pecado, de decir, no, mira, y han creado doctrinas para decir, es poco a poco, tú no te preocupes, es en el tiempo de Dios. Te dicen, ahorita no, es en el tiempo de Dios, y no urgen a la gente a decir, ya, arrepiéntete, porque tu pecado está destruyendo tu vida, la de tu prójimo, y está agrediendo a Dios, dañando a Dios. En lugar de eso, en muchos lugares se está hablando como de qué manera, ¿no?, acomodo las cosas para que tú te la lleves tranquila, para que sigas viniendo a una reunión y des tus diezmos, ofrendas, des todo, y tú tranquilo, que después nos veremos en el infierno, como hemos hablado. No, amigo, es el pecado cuando se entiende. Una iglesia verdadera lucha y da toda su entrega y esfuerzo por librar a la gente del pecado. Continúo leyendo, dice el autor, la presencia de maestros y ministros en el cristianismo que ayudan a fabricar excusas religiosas en vez de disuadir a sus oyentes, abandonar aquello que destruye mente y alma, es un hecho escandaloso. En la sociedad secular equivaldría a tener médicos dedicados a minimizar en forma irresponsable los peligros del SIDA en lugar de procurar su prevención. Bueno, Treviño escribía en el 99, ¿no?, con esa pandemia. Hoy podemos decir, cuando minimizamos, ¿no?, una situación de riesgo como la de COVID, y lo hacemos, no pasa nada, tranquilo, en ese momento que se vivía tanto contagio, dice, eso es equivalente o más a disuadir, a hacer que las personas no entiendan la gravedad de su pecado. Sigue, la crisis es de tal magnitud que se ha hecho necesaria una revisión de los principios básicos del Evangelio, comenzando con una radiografía del pecado, identificar qué es exactamente. La palabra pecado y los verbos y sustantivos relativos a ella aparecen más veces en la Biblia que las palabras misericordia, perdón, bendición, salvación y aún amor. Pecado aparece más de 800 veces, mientras que amor y bendición, que son de las 5 anteriores las que están presentes en mayor número de ocasiones, aparecen menos de 600. Creo que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es la que con toda la autoridad nos está diciendo, lucha por ir en contra del pecado. Acaba con él en tu vida, destruye tu alma, es grave en gran manera, ofende a Dios, te separa de Dios. Y así, desde Génesis, Apocalipsis está repleta de pasajes y pasajes donde tú puedes ver todo lo que es el pecado y sus consecuencias. Y termino con esta parte del autor. Dice, Jesús mismo
habló más del pecado que de la salvación. 213 textos contra 203. Como vemos, son las Sagradas Escrituras mismas las que dan un énfasis preponderante a este tema que actualmente es poco popular y hasta incómodo. Seguramente que si Dios mismo enfatiza tanto el tema del pecado, es porque necesitamos profundizar sobre su naturaleza y sus efectos en el ser humano. Amado amigo, no es un tema popular. Necesitamos hablar de este tema, así como se necesita hablar de la fe y creer en Jesús, pero también se necesita tocar este punto, este tema, con fuerza, con claridad, con la Escritura, porque si es ella la que más demanda, la que más pone el énfasis en este tema, tiene algo que decirnos, ¿no? Tiene algo que decirnos. Muy bien. Siguiente. Ahí dejamos esa lámina. Mira, una idea que intento grabar hoy en tu mente es esta. El pecado es grave en gran manera. Es grave en gran manera. Ahora, uno empieza y se pregunta, bueno, ¿por qué dice usted que es tan grave si? Pues yo veo que hay mucha gente que lo practica. Hay mucha gente que miente en el trabajo, que roba y a veces le va bien. Los ves a los políticos, ¿no? Practicando pecado y le va bien. Hay gente que al día de hoy vive, ¿no?, en una situación de pecado, así clara, consciente, y aún así dice, pero me está yendo bien en la vida, mi trabajo va bien, mis negocios. Entonces yo creo que se ha de equivocar. ¿Cómo que tan grave? Pues sí, hasta percibo la bendición de Dios, porque pues desde que me congrego en este lugar me va muy bien, todo está excelente en mi casa, a pesar de vivir en una vida de pecado. La gente puede pensar así, y el mundo piensa así. ¿Por qué pensar que es grave en gran manera si también hay líderes, como leíamos, que son llamados a denunciar el pecado y a predicar en contra de él y a llamar a las personas a que se arrepientan de sus pecados y viven en pecado? Y viven aún líderes religiosos en adulterios, en avaricias, en lujurias, en pecados ocultos para tratar de disfrazarlos con piedad. ¿Por qué es tan grave? Si mire cuántos grupos, ¿no?, hay. Y cuántos grupos que hasta dicen, no, mira, nadie puede dejar de pecar completamente, nadie. Es poco a poquito. ¿Por qué es grave si pareciera que no pasa nada, ¿no? Pareciera que no pasa nada. ¿Por qué es grave? Si se habla muy poco de él en lugares, si se enseña muy poco del pecado, si se advierte poquito, si a veces cuando vas y pides un consejo a alguien, lo que menos tratan es este tema, sino más bien, pues sigue adelante, ten ánimo, tú puedes, y no se trata este tema con claridad. Si no se exhorta a la gente, si se lleva muy poco a la gente a que reconozca sus pecados, a que abandone sus pecados completamente y que venga a Dios confesando los pecados y pidiendo perdón por sus pecados. ¿Por qué es tan grave si muchos hacen lo contrario? Amigo que está aquí por primera o primeras veces, no sé dónde antes a lo mejor se reunía o algo así, pero analice si en todo ese tiempo le han hablado lo que más habló Jesús, lo que más le importó hablar a Jesús, lo que sabía Cristo que destruye al ser humano, lo que sabe Cristo que despedaza familias. Analice si en ese lugar
le abrieron la escritura y le hablaron la verdad para su alma. Y le dijeron, mira, así está tu condición, esta es, el pecado te está consumiendo y destruyendo. Y si no es así, y si nunca pasó, yo le invito a abandone ese lugar. Abandone ese lugar. Porque seguramente esa persona que no condena el pecado con todas sus letras, como la Escritura dice, tal vez viva en pecado. Y si no fuere, no está haciendo su llamado y su labor. No está haciendo lo que Cristo le encomendó. Es muy delicado. Entonces, ¿por qué el pecado es grave en gran manera? Mire, este ejemplo. Imagínese que usted va a una cirugía. Ya lo programan en 2 semanas a una cirugía. Van a abrir a lo mejor. Pues una cirugía clásica es, o más bien de las comunes que yo he escuchado, es pues ver la bilis, la vesícula, ¿no? Y quitarla por algunas piedritas que se forman o algo así. Imagínese que abren, ¿no? Van a retirar eso. Y los médicos tienen pues varios métodos para ir diciendo a la enfermera, está listo esto, está listo aquello, pásame esto, mueve esto, cuenta esto. Una de esas cosas que hacen es cuenta todas las torundas, esas bolitas de algodón, ¿no? Con las que van quizás secando, poniendo para algo en la cirugía, y le piden al final, cuéntalas. ¿Por qué será? Porque si se te fue una, se te quedó una dentro. Digamos que originalmente tenían unas 10, ¿no? Al final la enfermera dice, doctora, hay 9. Busca la otra. A ver. Ah, acá está, doctor, aquí está. Ah, siquiera. Pero ¿qué tal si no está ahí? Y cierras al paciente ahí con esa. ¿Sabe usted el daño médico que va a ocasionar? Bueno, yo consulté a algunos médicos y me dijeron, puede morir. Esa persona que se queda ahí con esa torunda ahí. Un pequeño algodoncito, $2. Bueno, $5, póngale. $5. No vale nada, es insignificante, pero puesta ahí, adiós. Puedes morir. Y la persona sin saber, ¿no? Y a lo mejor empieza a tener dolor, y a lo mejor empieza a tener infección y un cuadro complicado, y de aquí a lo mejor hasta que detectan que se había pasado y que habían dejado eso. Bueno, así, cuando en algo más delicado, que aún esta vida, que la salud, me refiero al alma, a las cosas espirituales, uno no es cuidadoso, no señala la verdad, no aplica lo que realmente habla Jesús en todo esto. Imagínese cómo puede terminar la situación. Una persona que no le queda claro el concepto de pecado, que tiene ideas vagas, que dice, no, pues es que esto, pues sí, creo que es pecado, pero no es, pues ya como que ahí la llevo, que no tiene la profundidad que marca la Escritura. Es como tener ahí adentro esa torundita. Va a traer muerte espiritual. Va a traer muerte espiritual. Muy bien. Voy ahora a decirle algunos puntos importantes de por qué es grave el pecado. Es grave en gran manera. Siguiente. Número 1. La persona no ve que el pecado es grave en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque al pecado no se le llama pecado. Esa es una primera razón. Hoy en día la gente no le da el nombre que le debe de dar a las cosas que la Escritura dice. Algunos le dicen, no, es que
¿sabe? Yo tengo ataduras. Yo tengo ataduras. No le llaman pecado. En algunas religiones dicen, es que traigo esta atadura. En una ocasión, no de esta congregación, en una ocasión a un hombre se le preguntaba, ¿no?, cómo estaba su vida espiritual y todo, y decía él, es que yo tengo, ¿sabes? Yo tengo ataduras. O sea, ¿cómo qué? No, pues mire, tengo una atadura la atadura de las escobas con faldas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la atadura de escobas con faldas? Y como que no te quería decir, ¿no? Es que, y después de como que platicar, decías, no, usted no tiene una atadura de escobas con faldas, usted lo que es un adúltero, eso es lo que es. Usted codicia a una mujer y como el Señor Jesús lo mencionó ya, codició a una mujer y cometió adulterio. Pero la persona decía, es que tengo ataduras. Otros más le dicen, no, es que yo lo que tengo es espíritus. Tengo espíritus, ¿no? Por ejemplo, también hablando con una persona en algún momento decía, ¿sabe, pastor? A mí me expulsaron 40 espíritus. Ah, caray. No, pues, ¿y por qué dice eso? No, pues me expulsaron el espíritu de la amargura, el espíritu de la mentira, el espíritu de fornicación y te daba toda una lista, pero decía, y a partir de ahí, pues ya me siento mejor, pero ya no practicas tales cosas. No, bueno, creo que ya lo más fuerte ya pasó, pero como que todavía me controlan. Imagínese. Pero no le llama pecado a eso, no le llama, como dice la escritura, le llama espíritus. Y lo más interesante es cuando me dijo, o cuando señaló, y también me liberaron del espíritu de sueño. ¿Cómo? Es que no sabe, yo llegaba a la reunión y un espíritu de sueño se apoderaba de mí. A lo mejor dice usted, híjole, qué tremendo, pero así piensa la gente. Así piensa la gente. La verdad es que se le dijo, no, mira, tú no tienes espíritu de sueño. Tú lo que tienes es un gran pecado de egoísmo. Eso es lo que tienes. A ti no te importa la palabra de Dios. Tú no amas a Dios, tú no amas su palabra y por eso te duermes. No, pero es que usted no sabe, ayer me desvelé. Pues cuando alguien valora la palabra de Dios, le interesa la escritura, cuando uno viene a un lugar como este para escuchar la voz de Dios, pues uno considera todo lo necesario. Yo sé que hay eventualidades, ¿no? Y que a veces podemos llegar aquí porque estuvimos enfermos una noche anterior, no pudimos dormir bien, está bien, lo entiendo. Y a veces uno puede hasta cabecear o el clima no está tan óptimo y de repente uno cabecea por eso. Pero es diferente, ¿no?, al clásico, a la persona que no le interesa la escritura, que no le interesa la palabra, que no le da su valor a Dios y que se está durmiendo o se está riendo o se para, se va, se sale, se aburre y que le dice a Dios de su lugar, no me interesa, Dios, lo que tú vas a decir, con su actitud. Qué tremendo, ¿no? Muchas personas cuando están en un trabajo, en una conferencia, exponiendo algo importante, piden toda la atención. En las escuelas eso es, o al menos eso era, creo que en otros tiempos, cuando el profesor hablaba todos ponían atención, ¿no? Hoy ya se ha perdido eso. Muchos ya ni quieren poner atención, están todo el tiempo en el celular, en las escuelas, sin ponerle atención al profesor. Y se ha perdido ese respeto y honra que merece. Y lo triste es que eso puede ocurrir también en una congregación, ¿no? Cuando se expone la palabra de Dios y la persona en lugar de eso está en otro canal, en otra idea, en otra cosa y que no es lo que quiere. Yo le digo algo, amado amigo, lo digo con respeto, pero claro, no es a mí a quien me falta el respeto, sino a Dios que nos ve y que juzga y que dice, es a mí a quien no le quieres poner atención, no te preparas lo suficiente,
la noche anterior para decir, yo no me puedo ir a dormir, yo tengo que llegar lúcido y atento porque se va a exponer la palabra de Dios. Pero bueno, hoy en día la gente dice, hay espíritus. ¿Qué más? Otros dicen, no, pues es que mi carácter, el carácter que tengo es lo que yo soy así y es de herencia y soy enojón, pero los Gómez o los, por decir un apellido, ¿no? Somos así de familia y así somos y nos van a conocer así. No, la escritura a ese tipo no le llama que es tu carácter o eso, sino le llama pecado real. Otros le llaman detallitos. Es que tengo un detallito. ¿Cuál es tu detallito? Pues mire, hago esto. No, es que eso no es un detallito. Eso es pecado y te va a conducir al infierno si no te arrepientes. Esta causa de no llamar las cosas por su nombre, no identificarlas, es lo primero que hace que seamos tan ligeros, que no le demos el peso de las cosas como es, así, grave. Recuerda cuando hablamos del infierno, ¿no? Que como exponía Spurgeon, creo, y decía, no, llámale por su nombre, infierno, porque hoy predicadores dicen, pues ese fuego donde hay combustión, ¿no? Llámele por su nombre, como es. Tal vez se ofende a alguien, pero esa es la verdad. Mire, el pecado, cada pecado tiene un nombre que Dios le ha establecido. Y ha sido Dios el que le ha puesto nombre a cada cosa y bien clara en la escritura. Vea, en Génesis 4:7, es la primera vez que aparece la palabra pecado. No es la primera vez que el hombre pecó, pero sí la primera vez. Y el que habla es Dios. Dios mismo pone ese nombre ahí. Dice, si bien hicieres, le está hablando a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Quién le puso el nombre a eso? Fue Dios. Fue Dios desde la escritura, en el principio, que estableció y dijo, esto es pecado. Esto está mal. Desde el principio Dios lo puso. No es algo que nosotros estemos diciendo o es de un movimiento especial que habla en contra del pecado. No, desde el principio la escritura lo estableció así. Dese cuenta aquí en este pasaje de entonces que Dios es el que primero menciona esa palabra. 2, que también nos alerta el cuidado que debemos tener con el pecado. Vea la alerta que le está dando Dios mismo a Caín. El pecado está a la puerta, Caín. El pecado está a la puerta. Advierte también Dios que el pecado nos acecha como una bestia salvaje, que si tú le permites te va a devorar. Si tú abres esa puerta y das entrada al pecado, a tu vida, te va a devorar. O en muchos casos, tal vez ya los está devorando, ya los está destruyendo. Y si somos honestos, muchos luego estamos en una reunión como esta porque decimos, ya el pecado ha consumido tanto en mi vida y en mi familia, necesito a Dios, porque ya le abriste hace años la puerta, ¿no? Le abriste hace años la puerta. ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué peca la gente? Porque no quiere ver contra quién está pecando. Porque solo quiere ver el beneficio inmediato que va a obtener. Y estas partes que voy mencionando las vamos a ir estudiando y estudiando. Pero de momento le puedo decir, la gente peca para obtener un placer inmediato. De 5, de 10, de 30 minutos, a lo mejor de un día. Y obtiene ese placer, pero no se detiene a pensar contra quién está pecando. No se detiene a pensar que es contra Dios. Usted cree, por ejemplo, vea, imagínese que hay una persona en la oficina y que va a extraer algo.
Entonces, vigila para acá, para allá, ve que no hay nadie, lo guarda, ¿no? Pero si esa persona supiera que hay una camarita en la esquina que está vigilando y hay otra acá, porque hoy en día hay bastantes cámaras, ¿no? Y hay otra que hasta está en el centro y que está girando, pues creo que lo pensaría 2 veces antes de empezar a sustraer. Lo primero que tendría que hacer es asegurarse de que esas cámaras no me estén viendo, de que no vaya a ver, porque no vaya a ser que quede todo eso registrado. Cuando la gente, las personas van a cometer un pecado, tratan de asegurarse en su conciencia, en su mente, en su corazón, en todo, de que nadie los mire. Y tratan de apagar y decir, no debe estar Dios por ahí, creo que no me ve. De alguna manera tienen que justificar que Dios no los ve. O lo ignoran voluntariamente o dicen, no es para tanto, esto... O empiezan a minimizar las cosas y a decir, esto no es pecado, no es préstame tantito y luego yo lo repongo, ¿no? A ver cuándo, pero... Y empiezan a fabricar cosas para decir, no estoy haciendo nada mal. Amado, nadie puede pecar si considerara eso. ¿Me está viendo Dios? Aquí en donde estoy. ¿Me está viendo Dios? Cada vez que piense en pecar, considere eso. Y considere que solo es un beneficio inmediato, sí, pasajero el que va a obtener. Muy bien, ¿qué más? Número 2, ¿por qué el pecado es grave en gran manera? Porque toda persona que peca primeramente contra Dios. Hemos dicho eso en otro momento, pero el pecado es grave porque peca primeramente contra Dios. Cuando tú le robas a tu prójimo algo, ¿no? Le quitas. No solo pecas contra esa persona, pecas 2 veces. Primero contra Dios y también contra ese prójimo. Cuando en la casa, ¿no? Empiezan los pleitos en los matrimonios clásicos y de repente el esposo agrede verbalmente, o la esposa, ¿no? También, y todo eso. No solo entre ellos se empiezan a destruir, a herir y a dañar, no. También contra el primero que pecan es contra Dios. La persona a veces dice, pero pues solo fue 2 pesos los que traje. No le pasa nada a esa persona. Es que no estás considerando que pecaste contra Dios primeramente, antes que contra ese prójimo. Dice en el Salmo 51:4, dice el rey David, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vean lo que dice David. Y David había caído en pecados que vamos a revisar en otra enseñanza, y había caído en pecados de adulterio, asesinato, traición, hipocresía, muchas cosas. Pero vea lo que identifica rápidamente David. Contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Se peca en gran manera porque se peca primeramente contra Dios. Contra Dios. Tenga presente esta verdad toda la vida, toda la vida. Cuando usted cometa un pecado, primero peca contra Dios. Tenga presente esa verdad. Sea cristiano, no lo sea un hermano que ha caminado por años o no lo sea, o apenas empiece, sea una persona que está buscando su salvación o no, tenga esta verdad. Cuando usted peca, cuando usted comete un pecado, primero está pecando contra Dios. Primero. A David se le olvidó esa verdad.
a David se le olvidó esa grande verdad. Él empezó a olvidarse, se olvidó de, por así decirlo, de esa cámara, de que estaba pecando, de que había un Dios, y se fue deslizando y deslizando, ya lo veremos, y hasta un día ya fue tan devastador su pecado, tan público y escandaloso, que ya no quedó de otra. Pero primero a ese hombre que Dios llamó, que tenía un corazón conforme a él, se le olvidó esa verdad que hoy le digo. Se le olvidó cuando peco. Primeramente peco contra Dios. Cuando tú pecas contra Dios, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que dice, anótenle otro pecado, imagínate, estás metiéndote en un problema. Cada vez que tú dices, o cada vez que tú cometes un pecado, el que quieras, Dios desde el cielo te ve y está instruyendo, anótales, acaba de otra vez pecar contra mí. ¿Ya viste lo que hizo? Anótaselo. Mira, otra vez pecó contra mí, anótale ese pecado otra vez. Y va Dios elaborando un registro de todo lo que ha hecho contra usted, todo. Miren lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Pues esos donde está todo lo que se ha ido anotando de su vida. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Eso que no le contaste a nadie, eso que a lo mejor tú ocultaste, eso que hablaste mal de una persona por aparte y murmuraste sin bases, sin nada, eso que hiciste a escondidas, sin que tus padres lo supieran, eso que hiciste a escondidas de tu esposa o de tu esposo, todo eso Dios lo vio y lo registró. Y no está borrado, está ahí en ese libro, está ahí todo, hasta lo que ya se le olvidó a usted. Todas esas cosas que dice, pues es que yo no me acuerdo, a Dios no. Aunque usted no se acuerde, Dios ya lo registró y lo tienen ahí en un libro. Todo, desde que usted tiene uso de conciencia y sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios, empezó la lista. Pero la gente no vive así, con esa verdad. La gente peca y se separa de uno, de otro, hace aquello, miente con tanta facilidad y no vive sabiendo, va a haber un día en que Dios llame a cuentas a todos, a cada uno de nosotros, y se abran los libros y se abra todo lo que hiciste. Qué tremendo. Siguiente, el pecado es grave en gran manera porque Dios, ¿qué? Aborrece el pecado. Dios lo aborrece. Siguiente, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Verso 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. El pecado es grave en gran manera, porque Dios lo aborrece, porque pecamos contra un Dios santo, santo, santo. Mire, hay cosas que nos dan vergüenza. Yo recuerdo de joven que me escondía de hacer cosas que no quería que vieran mi papá ni mi mamá. No sé, desde dibujos que hacía o cosas que leía y las escondía. Decía, no, que ni se enteren. Y mis padres no eran santos como Dios, para nada. Pero había algo, ¿no? Que te acusaba, que con solo saber que se enteraran de lo que estabas haciendo. Imagínese contra un Dios santo, santo, santo. Que los serafines aquí se cubren con dos alas sus ojos para no ver a Dios. ¿Qué sentirá? El pecado es grave en gran manera, porque se peca contra un Dios santo, santo, santo. Porque también pecamos contra su creación y Dios nos hizo para que no estemos ofendiéndola ni lastimando unos a otros. Dios aborrece el pecado porque de alguna manera cuando se peca se lastima a la otra persona. Cuando pecas contra tu prójimo, la lastimas. Y eso queda claro cuando te lo hacen a ti, cuando a ti te roban, cuando a ti te mienten, te engañan, cuando tu pareja comete adulterio y te enteras, ¿te lastima? ¿Te lastima eso? Cuando alguien te ofende, te hiere, cuando alguien peca contra ti, prácticamente hace una injusticia en ti y te lastima. Y entonces mucha gente hasta ahí ya no ven las cosas tan relativas o no ven las cosas como, no, pues no es para tanto, todo es relativo, depende de quién lo ve, depende desde qué óptica se ve. Así hablan muchos, ¿no? Pero cuando la ofensa es contra uno y nos lastima, cuando hay palabras hirientes, ¿no? De un padre hacia un hijo y con amargura habla y lo lastima por la ira, el enojo, la gritería y lo lastima. Por eso Dios aborrece el pecado, porque lastima a su creación. Si bien no todos son hijos de Dios, pero todos son creación de Dios. Y sí se preocupa por ti. Y por eso quiere detener el pecado en la vida de muchos. Y por eso hizo todo lo necesario para detener el pecado. Todo lo que estaba en la mano de Dios lo hizo. Todo el plan que diseñó para destruir, para acabar con el pecado en este mundo, Él lo hizo. Ahora, solo basta que nosotros tomemos una decisión. Pero el pecado es grave en gran manera porque lastima. Es una injusticia. Y se siente. Hace tiempo le platicaba que en un lugar donde viví, me robaron mis bicicletas, 2 bicicletas de carreras. Le digo eso para decirle, aunque uno cree en Dios y aunque uno dice, Señor, pues bueno, algo aprendo de esto. Dice la Escritura que para el cristiano todas las cosas ayudan a bien. No deja uno de sentir una injusticia y decir, con cuánto esfuerzo, no voy a volver a tener eso en años porque no me alcanzan los recursos para eso.
Y ahora, y seguro, a lo mejor aquí hay alguna persona que tal vez alguna vez le robaron su automóvil, ¿no? Que con tanto esfuerzo tuvo. Y así podemos citar muchas cosas cuando alguien comete un pecado contra nosotros, nos lastima, nos hiere, nos daña, lo sentimos. Medita en eso cuando tú vayas a cometer un pecado contra alguien. Yo ahora entiendo mucho más a mis padres, ¿sabe? Ya soy papá. Entonces ahora ya entiendo más muchas cosas que de repente pues a uno se le hacen como que, los padres no entienden, ¿no? Pero ahora que soy padre pues entiendo lo que ellos sentían, lo que puede hacerles sentir mal, lo que puede incomodarle, lo que les pudo incomodar, ¿no? En ese tiempo. Como que ya soy más sensible porque está hacia mí. Usted necesita pensar mucho en las cosas que usted hace, a quién se las hace, cómo peca y tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando hay dos personas, por ejemplo, muy amargadas y la otra empieza, no, es que tú tienes la culpa. Sí, es cierto, a lo mejor la otra persona ha hecho cosas que te han dañado y por eso tanta ira contra esa persona, tanto odio contra esa persona. Pero ponte en el lugar de los otros y verás lo que están sintiendo con lo que tú les haces, lo que tú les dices. Ponte en el lugar de la otra persona. Ponte en el lugar de esa esposa que sufrió la situación de ver un adulterio en tu casa. Ponte en los zapatos de ella y verás cómo el pecado la lastimó, la hirió, la dañó, la despedazó. Ponte y verás lo radical que tienes que ser. ¿Y qué es el pecado? ¿Cómo es? Grave en gran manera. Ponte en los zapatos de la otra persona. Génesis 6, versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, ¿y qué? Y le dolió en su corazón al ver cómo la gente se daña, se lastima todos los días pecando contra el prójimo. A Dios le duele en su corazón y saber también que se peca contra Él primeramente. Dios ve cuando una persona peca contra otra y cómo la lastima. Y esa es creación de Dios. Y cómo la lastima. Cómo la lastima. Número 4. El pecado es grave en gran manera porque provoca a Dios a ira. A Dios a ira. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este versículo creo que ha sonado mucho, ¿no? Hasta en el mundo religioso para decir, no, pero bueno, está airado Dios contra el pecado, no contra el pecador. Y manejan esa idea, pero es tan ilógica. El pecado es una acción, ya lo vamos a ver. Pero pues el que comete la acción, o sea, imagínate tú, ahora que en días pasados, ¿no? Retomamos esa película que está saliendo acerca de el abuso de los niños, ¿no? Que toman a un niño, como decía ahí, abusan de él 5 o 10 veces al día, una persona, y que tú digas, no, yo no siento nada contra esa persona que abusó del niño, yo tengo todo mi odio contra el pecado. ¿Será? ¿O no verás con toda la justicia en tu corazón y decir, ese debe estar tras las rejas, ese cuate debe estar refundido? ¿Cómo hizo tal daño? ¿Cómo hizo tal cosa? Métanlo a la cárcel. Y es lo natural, lo lógico, que
nuestro sentido de justicia esté despertado contra aquel que ha hecho tal pecado. Así está Dios igual. Porque mucha gente dice, no, es que Dios nada más está airado con el pecado, pero no contra el pecador. Es ilógico. Eso ni a nosotros nos pasa, aunque nuestra vida no camina completamente con Dios en algunos casos, aunque no haya sido transformado, tienes un sentido de justicia y tú no estás enojado contra una cosa, una acción, sino contra una persona que cometió la acción. Pues así Dios. ¿Y sabes por qué Dios está lleno de ira contra el impío? Porque esa persona cuando comete, si tú cometes un pecado contra Dios, es como si tú te levantaras contra Dios, gritándole en su cara, Dios, a mí no me importa tu voluntad, no me importa, voy a hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. Es más, Dios, mira, lo estoy haciendo, aunque tus mandamientos dicen esto, yo voy a hacer, y yo voy a mentir, y yo voy a enojarme, y voy a hacer lo que quiera hoy en mi casa, y si quiero, llego y le grito a quien quiera en mi casa, no me importa, soy yo. Por eso Dios se llena de ira contra el impío todos los días, porque en su cara le están diciendo eso. ¿Qué siente usted qué sentiría usted si uno de sus hijos se levanta y se le pone al tú por tú y le dice, ¿qué? Lo que quieras, yo ya no te voy a obedecer y voy a hacer esto. ¿Qué sentirías? Vergüenza, dolor, ira, impotencia, deshonra. Todo eso siente Dios cuando la gente peca. Todo eso. Es grave en gran manera el pecado. Grave. Es muy grave. Y Dios está airado. Mire, siguiente. Seguramente recordará, eso pasó hace años. Es un incidente de un periodista, ¿no? Que agarró, se quitó el zapato para aventárselo, ¿no? Al señor Bush, al presidente de los Estados Unidos. La foto no se ve tan nítida porque, pues fue una foto tomada en instante así, en medio de la acción, cuando hasta el zapato va volando. Bueno, hacer eso contra el presidente de Estados Unidos trajo una deshonra, y luego otros, al ver eso, y así es el pecado, al ver que hay personas que se atreven y dicen y que son insolentes contra Dios y que pecan y no pasa nada. Mira, no pasó nada, sigue pecando. Al ver eso son llamados a decir, haz lo mismo, no te va a pasar nada, que se olvidan que Dios es juez justo, que Dios iba a traer tarde o temprano justicia y que no va a dejar y no va a tomar por inocente a nadie que es culpable. Agarraron a ese periodista y pues está pagando algo, ¿no? Pero ahí está la acción. Así el ser humano se levanta contra Dios cada vez que peca, como si te quitaras el zapato, te levantaras y le dijeras, voy a hacer lo que yo quiero, Dios. ¿Te guste o no? Así es. Así de grave es el pecado. Grave en gran manera contra Dios. Las personas, algunas dicen, no, yo no haría eso. No, la verdad es que yo, no, hermano, usted tiene que creerme, yo nunca voy a hacer eso con Dios, no, nunca le he dicho esas palabras. No se lo dices así verbalmente, pero se lo dices con tus hechos. A la hora que haces el pecado que tú quieres, se lo haces, le dices con tus hechos esa situación. La pregunta aquí es, ¿cómo se siente Dios? ¿Cómo usted cree que se siente? Haga esos ejercicios. Aquí estas enseñanzas tienen que ver con muchos ejercicios que va usted a hacer en casa. Va a tener que usted ponerse en los zapatos de otro, estarse poniendo en
en el lugar de Dios, estarse poniendo en el lugar de la otra persona, identificando cuando usted es, ¿no?, vulnerable, la agreden, le cometen un pecado, una injusticia, lo que siente, asimílelo y diga, lo mismo siente Dios o mi prójimo cuando yo hago esto. Ese ejercicio hágalo. Y constante, para que usted desarrolle algo. Desarrolle una cosa. El pecado es grave en gran manera. Es grave. No puedo verlo como la gente lo ve, tan normal. Y ese ejercicio lo tiene que hacer constante y profundo en esta sociedad y en estos tiempos en los que vivimos. Porque vea los programas que hay, vea que este mundo en tu trabajo, por todos lados, películas, todo te invita a pecar y a que minimices todo lo que estoy hablando. De verdad te digo, ¿cuánto de lo que hoy platiquemos y expongamos se va a quedar en tu corazón si no pones de tu parte? El mundo allá afuera lo va a diluir fácil. Vas a llegar a tu casa, vas a ver gente pecando, gente haciendo, gritando descaradamente, y se va a diluir todo si tú no pones ya una actitud de decir, no, ya no puedo seguir así, tengo que ver el pecado como es y como lo ve Dios. Despierta, haz esto continuamente. ¿Qué más? Número 5, el pecado. La persona ve que el pecado es grave en gran manera porque afecta a toda la creación. Porque afecta a toda la creación. No solo a las personas, sino también sufre la creación de Dios. El hombre, a causa de su egoísmo y a causa de su avaricia, destruye esta creación. Animales, plantas, ecosistemas y muchas cosas. Y mucha gente está tratando de defender, ¿no? De evitar muchas cosas, pero de manera como hipócrita, incongruente, en muchas cosas. Mire, pongamos la siguiente lámina. Vea ese cartel. Esto es en México. Dice, aborto legal y seguro en todo México. Esas mujeres están descaradamente pecando contra Dios. Es la verdad, pecando así abiertamente. No nos interesa lo que dice Dios. A mí me importa lo que digo yo y listo. Aborto legal. Muy bien. Y lo que uno piensa es cómo las leyes se han transformado y han avalado, ¿no?, el pecado. Lo que ve Dios lo han hecho legal, y eso también ha destruido que en la mente de las personas que vean el pecado grave en gran manera, porque si ya legalizaron algo aquí en nuestro país, pues ya la gente va perdiendo conciencia de que algo esté mal. Pero es curioso cómo mientras usted puede ver eso, también ve lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, detienen a esos hombres por vender huevo de tortuga a 80 pesos. Y hoy en día hay una persecución tremenda por no te atrevas a tocar unos huevos de tortuga o de otras especies. No, ni lo intentes. Pero cometer aborto, ¿qué? ¿Eso qué? Eso no es nada. Así ha llegado el ser humano. ¿Por qué? Porque se atreve a pecar contra Dios y su mente y su razón se vienen abajo. Mire, siguiente lámina. Dice, los huevos de águila, los huevos de tortuga, las ballenas, los rinocerontes, están todos protegidos por la ley federal, pero no los seres humanos no nacidos. Usted no se atreva a tocar un huevo de esos. No, ni lo intente. Está protegido legalmente, pero aún no nacido. A alguien que una mujer lleva en el vientre, ¿qué importa? Es mi cuerpo, dicen las mujeres. Eso es. Así se destruye todo, y por eso el pecado es grave en gran manera. Distorsiona la mente del ser humano. ¿Cómo puede ser, no?, que la gente pueda
hasta arriesgar su vida y dar y pertenecer a organizaciones y destinar tanto dinero para que no se ha tocado uno de esos huevos, pero no hacer nada para no tocar a un bebé, a un no nacido, a una creación de Dios. Así es, así está el pecado. Siguiente, el pecado es grave en gran manera porque afecta a toda la humanidad, a toda la humanidad. Mire, imaginemos que estamos en la cárcel. Sé que es algo difícil, pero por un momento que estamos. Y que de repente se acerca alguien en la celda, ¿no? Y que le dice a usted, ¿tú por qué estás aquí? No, pues, ya ves unas cosas que hice. No te quiere decir. Dices, bueno, ¿cuánto te dieron? Dice, pues 2 años. En la mente tú empiezas a pensar, seguro que se robó algo, tal vez se robó algo de algún centro comercial, ¿no? 2 años, empiezas a hacer cuentas, ¿no? Tus 2 años, ¿qué será? No es tan grave, ¿no? Otro se acerca y le pregunta lo mismo, ¿y a ti cuánto te dieron aquí? 30 años. Rápidamente la persona dice, ¿qué hizo? ¿Con quién estoy? 30 años, no, este cuate seguro mató a alguien o sí se robó algo grandísimo. Y de repente se acerca otro y te dice, no, es que me dieron cadena perpetua. No vas a querer estar con esa persona en su celda, seguramente, porque estarás pensando, no sé qué hizo, pero la sentencia de este hombre, la sentencia me está dejando la idea clara de que tuvo que haber cometido algo muy, muy grave. Debe de haber sido algo grave en gran manera. Por eso, esta sentencia. Bueno, ahora, con ese ejemplo yo te digo, cuando expusimos lo del infierno, todo ese tema y desmenuzamos enseñanza por enseñanza, nuestra intención no era ponerte un miedo o algo así, asustarte. El objetivo más importante era decirte, mira qué tan grave es el pecado. Observa la sentencia de Dios. Observa la sentencia es el infierno para todo aquel que ha cometido un solo pecado y no se ha arrepentido. Observa la sentencia y mira qué tan grave es. Eso es lo que queríamos mostrarte. Tal vez se invirtió mucho tiempo, pero es como ir colocando todas las piezas en tu corazón para que tú medites, caray, nunca lo había visto así. La verdad es que el pecado es tan grave nada más porque yo veo que la sentencia es eterna, es en llamas, todo lo que describimos. Ahora, tú puedes decir, no, pues, si alguien va ahí, de veras que fue grave lo que hizo. Sumamente grave, más allá de lo que puede ser la cadena perpetua. Así es de grave el pecado. Así es de grave el pecado, amado. Hay gente que dice hoy en día, no sé si ha escuchado, que dice, no, yo estoy enojado con Dios. Yo estoy molesto porque yo le pedí esto y nunca lo cumplió. Yo le pedí estas cosas y nunca escuché de él. Yo le puedo decir a esa persona, ¿enojado? Amigo, mejor da gracias que Dios no te deshizo en ese instante. La gente piensa, no sé qué piensa de Dios, pero se ponen como, no, yo estoy molesto y ni voy a hablar con él, ni voy a hacer esto. Como si estuvieras al tú por tú, ¿no? Como si fuera una persona de tu nivel, de tu estatura, el Dios poderoso de todo el universo, ¿no? Antes, más bien deberías de dar gracias y decir, gracias Dios, que no me has destruido. Y si no contestó tu oración, pues bueno, pregúntate por qué no. Si dice la Escritura, está irado con el impío todos los días y todos los días le dices en su cara,
no quiero tus leyes, si te quitas el zapato y se lo quieres aventar, si todos los días haces tu propia voluntad y no la de Él, y lo deshonras y lo avergüenzas, y luego la gente dice, le oré ni me contesta, estoy enojado, estoy molesto. Antes deberías de dar gracias y decir, Señor, pues creo que debo de entender primero una cosa, lo que significa Dios. A lo mejor ni he entendido esa palabra tan sencilla y la implicación que tiene. Es Dios, ¿no? Y yo soy un ser humano. ¿Acaso ya nada más por un sentido de concepto uno puede ponerse a esa estatura? Ya nada más, aunque uno no piense en el Dios de la Biblia, sino la palabra Dios y lo que significa, ¿uno puede acaso hacer eso? Pero ahí está la gente, molesta y enojada con Dios por todo eso. Siguiente, y eso lo digo porque el pecado es grave en gran manera. Es grave porque el pecado es estar separado continuamente de Dios. El pecado te separa totalmente. Y ahí está entonces la persona enojada que piensa que yo soy el que decido estar separado de Dios. Yo soy el que cuando yo quiero, lo buscaré. No, amigo. Si hoy Dios te trajo a este lugar y tiene misericordia de ti, aprovéchala. No sé cuánto o cuánto tiempo, cuántos días o en cuántas ocasiones Dios te va a dar la oportunidad que hoy te está dando. Es como una persona que le dijeron, a ver, que pase audiencia. A ver, ¿de qué lo acusan? Ha hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto y ha llenado todo esto. No, ¿y por qué no está encerrado? Señor, pues usted indique. Él merece todo el peso de su justicia y lo encerramos. Ok, háganlo pasar, quiero escucharlo. Y esa persona llega y le dice, ¿qué? Ni creas que voy a salir de esta reunión haciéndote caso, ¿eh? Así que, con permiso, yo decido cuando quiera las cosas y me voy a mi casa como quiero y donde... ¡Qué insolencia!, ¿no? Desperdició su oportunidad de hablar y decir, ten misericordia de mí. Hice tanto mal, ten misericordia, por favor, Dios, ten misericordia. O Señor juez, en este ejemplo, ten misericordia. Yo no voy a volver a hacer, es más, voy a pagar si robé algo, lo voy a pagar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero solo no me mandes a la sentencia. Amado, qué insolencia es llegar y todavía altercar y decir, no, pues yo cuando quiera voy a buscar a Dios. Otro tiempo más. Es más, hay gente que dice, en el tiempo de Dios será. ¿Cuál tiempo de Dios? El tiempo es hoy, a que te arrepientas, a que dejes de hacer esto y a que aproveches que Dios se quiere acercar y decir, ven, te quiero dar una oportunidad. Y número 8, la gravedad del pecado se ve en los padecimientos del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Es algo que vamos a revisar con cuidado, pero lo menciono. ¿Qué tan grave es el pecado? Pues nada más mira cómo quedó Jesús. Nada más mira lo que tuvo que pagar. Mira cómo quedó deshecho el cuerpo, cómo quedó crucificado, perforado. Míralo de verdad y te darás cuenta de lo que se tuvo que pagar por tu pecado que es tan grave en gran manera. En gran manera. Quiero pues terminar la reunión, es sencillo, vamos a irnos poco a poco poniendo todas las piezas en su lugar de este tema. Pero quiero terminar diciendo al menos qué es pecado. Una primera parte, ¿no? ¿Qué es pecado? Pues no, ahí la dejamos la lámina. Pues como dijimos, no son ataduras, no son detallitos, no es el carácter, no son espíritus,
Piensa en el ejemplo imagínate ese ejemplo que narra la escritura de cuando descendió un hombre, ¿no?, en una camilla desde el techo, y que entonces Jesús se acercara y le dijera: mira, hoy te voy a desatar. A ver, Pedro, préstame la espada, esa con la que le iba a cortar, ¿no?, la oreja al soldado. A ver, préstamela, ahorita voy a desatar simbólicamente a este hombre, ¿no? Listo, ya, libre, estás desatado. O piensa así en la adúltera y que llega a Jesús y que le dice: tú no te preocupes, ahorita te voy a desatar. A ver, ahí te va. Listo, ya quedaste, no hay problema. ¿Usted cree eso? Pues suena bien loco, ¿no? Pero eso la gente lo cree. Cree que el pecado es así como algo ahí que está en mí, que ay, no me deja, es una atadura. La gente piensa eso y no considera que es una decisión, una acción, una situación voluntaria del corazón. Siguiente, ¿qué es el pecado entonces? El pecado es un acto consciente de la voluntad del ser humano. El pecado es una transgresión a la ley divina, es desobedecer la ley moral de Dios. No es virus, no es una mancha, no es una atadura, no es un espíritu que no me puedo sacar, no es eso. Es un acto consciente, es transgredir la ley de Dios, es un acto consciente de la voluntad del ser humano. No lo haces lo hice inconsciente. No, el pecado es un acto bien consciente. Estás consciente de lo que vas a hacer. Pero has estado ahí y lo has exaltado tanto y es un deseo que has perdido hasta el control de las cosas. Y cuando te das cuenta ya lastimaste y heriste a tu prójimo, tu familia, tus hijos y dices: ¿qué he hecho? Pero no porque sea un espíritu o una atadura, no, porque esa voluntad, esa acción que tiene, la has repetido tantas veces que ya es parte que has perdido el dominio propio y el control de esa acción. Y ya como en automático reaccionas. ¿Qué quiere Dios? Que frenes todo eso, que dejes de decidir hacer lo malo y transgredir su ley, que dejes de hacer todas aquellas cosas que es transgredir la ley divina. Eso es lo que vamos a revisar. Pecado entonces es una transgresión a la ley divina, y eso lo dice la escritura. Mira, primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Es infracción de la ley. Así de fácil. La Biblia no complicó esto para que lo entendiéramos así con toda la claridad. Pecar es infringir la ley moral de Dios. Así de sencillo. Y cada vez que lo haces, eso es grave en gran manera y destruye. Y no vamos a explorar bastante y abundante de todo lo que causa el pecado, de todo el daño. Que Dios ayude y que ponga en nuestro corazón una cosa: el deseo de repugnar el pecado y todo eso. Y decir: estoy harto. Que Dios ponga en nosotros cómo ve Él el pecado. Termino con este texto diciéndote: el pecado son acciones voluntarias, voluntarias. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, es solo una lista. Dice el apóstol: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así. Ahí tú ves que acciones, la acción de fornicar, de idolatrar, de adulterar, una acción
y con nombre. La Biblia lo dice con mucha claridad. No hay que imaginar, no hay que estar ahí como que será pecado. No, tiene nombre las cosas. Y Dios las ha dejado para que tengamos claro y digamos, esto ya no lo tengo que hacer, o me tengo que arrepentir, o tengo que dejarlo. Pero yo quiero que tú te des cuenta de lo grave que es y que hagas este ejercicio continuamente. Es grave en gran manera, y que te ubiques en cómo lastimas y dañas al otro. Amén. Demos gracias a Dios. Despidémosla. Vamos a despedir la reunión. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, por la escritura. Gracias porque la abres, Señor. La abres. Te pido que tu palabra dé entendimiento a cada persona. Aún los que tal vez ya conocemos este tema, Señor, haznos con un discernimiento mayor acerca del pecado y no seamos burlados, Señor, o engañados. Padre, ayuda a tu iglesia también a que luche, a que esté dispuesta a hacer todo lo necesario en este tiempo para acabar con aquello que destruye, que te ofende, Padre, y que te causa tanto dolor. Hagamos todo, Señor, hagamos todo en el nombre de Jesús. Amén.